Muy buenas noches. Como siempre, tenemos el renovado placer de llegar hasta ustedes acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Rubén Ovalar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También el afectuoso y muy especial saludo a ustedes que están en sus hogares sintonizando Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferrara, buenas noches. Hola, Marcos. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Me alegro. ¿Cómo está la presión? Lo que yo quisiera saber. ¿La presión? No atmosférica. ¿Qué tipo de presión? Presión arterial. Bueno, vamos a hablar después de eso, ¿sí? No, ¿por qué después? Ahora. Ahora. Esta noche vamos a hablar del tema. Bueno, y yo hasta hace 2 minutos atrás era un tipo que siempre tenía presión normal. ¿Sí? Pero ahora me tomaron la presión y estoy allá arriba, así que vamos a ver qué hacemos. ¿Y vos cómo andás de presión? Muy bien. ¿De depresión o presión? No, de presión. Presión arterial. Y me medí, pero por suerte estoy encaminado dentro del sector relativamente normal, por suerte. Es habitual últimamente, nosotros que tenemos ya unos cuantos años encima, ¿verdad? Te vas a una consulta médica, te toman la presión, tanto, y te hacen la pregunta clave, o el paramédico o el médico. Usted es hipertenso. Sí, la hipertensión es, no sé, no digo que sea una cosa nueva, pero es la rutina últimamente. La primera pregunta. ¿Verdad? Y mucha gente que parece ir a ser que tiene presión alta, presión arterial elevada, y no se da cuenta. Así es. Creo que somos muchos. ¿Y qué hacemos entonces? Esta noche vamos a descubrir. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Bien, todo este preámbulo es para presentar a nuestra invitada esta noche, la doctora María del Carmen Cabrera. Ella es cardióloga, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos mucho su presencia. Queremos sacarte el jugo, doctora. Así que nosotros vamos a hablar poco y vas a hablar mucho. Es, digamos, una suerte de reglas del juego. Después va a estar con presión ella. Muchas gracias y buenas presión noches. alta. Bueno, buenas noches a todos y a la teleaudiencia, ¿verdad? Y me agradecía a ustedes por el espacio, porque para mí es un espacio de enseñanza y poder llegar a cada persona que está en su hogar con lo que vamos a hablar. Ya anticipó Rubén la primera pregunta. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión es la elevación de las cifras tensionales. Si vamos a hablar para que las personas nos entiendan, todas las personas nos simplifican con el 12-8, ¿verdad? Pero realmente 120-80 milímetros de mercurio. Y este aparatito que tengo acá, yo sé que la mayoría de las personas tienen en su hogar. Y las cifras tenemos que saber manejar. Y yo me tengo que conocer a mí misma. Yo tengo que controlarme de vez en cuando la presión. Y más aún, insisto, si estamos por encima de los 60. Todos debemos controlarlos en todas las edades, pero es mucho más frecuente a medida que envejecemos, porque es lo que existe, el envejecimiento vascular. Nuestras arterias sufren el daño de nuestro día cotidiano, el estrés, el depósito de grasas, el colesterol. Entonces, esas cifras elevadas, por encima del 120-80 ya estamos hablando de presión normal elevada y de 140 a 90 ya hipertensión arterial. Después tenemos diferentes estadios, pero no quisiéramos llegar a estadios avanzados. Entonces ese es el concepto, la presión elevada por encima de las cifras consideradas normales. ¿Ocasiona daño? Ocasiona daño y a eso no debemos llegar. Nos damos cuenta, a veces puede ser totalmente asintomático. Yo me siento lo más estupenda o estupendo del mundo, ando caminando por la vida y sin embargo ya estoy con cifras tensionales altas. Doctora, se habla habitualmente de presión sistólica y presión diastólica. Sí. ¿Qué significan ambos conceptos? La presión sistólica es, en términos fáciles Profanos, para la audiencia, sí. Es la primera cifra, la del 120. ¿Verdad? Y la diastólica sería la segunda, la de 80, ¿verdad? La de 120 sería la fuerza con que la sangre pega a las paredes y la 80, la fuerza, la menor fuerza que capta el aparato, donde la arteria empieza a relajarse, porque nuestro corazón es pulsátil. Entonces, cuando más alta es, nuestro corazón se ve obligado a hacer mucha más fuerza para vencer esa resistencia que está por delante. Y ahí que se pueden producir los daños en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en el ojo, y todavía si eso lo acompañamos con la diabetes es otro factor de riesgo más importante. ¿Hay una relación entre esa presión sistólica y diastólica con la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de latidos que uno puede tener por minuto? Generalmente sí. Si uno es más ansioso, por ejemplo, viste que uno tiene una personalidad tipo. Hay personas que son mucho más serenas o hay otras que son más adrenérgicas o más ansiosas, ¿verdad? Esas que tienen mayor descarga de adrenalina
digamos, tiene la frecuencia más alta y va directamente relacionada a la presión arterial alta. Entonces, habla muchas veces de que un deportista habitualmente que hace prácticas deportivas, hace deportes y que se entrena habitualmente tiene una cantidad de latidos inferior al promedio. Sí. Hablan de 50, 60, Sí. Versus el promedio normal que uno puede tener 80. ¿Es bueno tener bajo o es bueno tener alto? Alta la cantidad de latidos. El deportista tiene lo que se llama fenómenos de adaptación fisiológica. Es un cuerpo entrenado. Entrenado, entonces tiene esa reserva como para que después responder a la exigencia extrema. Lo ideal es que se encuentre en el rango menos a 100. De 60 a 100 es considerado un rango fisiológico para una persona adulta normal. Doctora, ya que estamos hablando de crisis, Sí. de número de crisis, ¿qué hacemos para que esos números estén a una situación media? ¿Cuáles serían el tratamiento y qué debería hacer la gente que está con esos índices altos de tal manera que bajen? ¿Cuál Claro. es su recomendación? Hay recomendaciones que son universales, no son solas exclusivas para el Paraguay, ¿verdad? Pero nuestra primera recomendación, nuestra ingesta de sal es altísima. Nuestra ingesta de sal es muy alta porque tenemos una nutrición muy rica en hidratos de carbono, ¿verdad? Todos comemos pan, galletas, nuestra galleta cuartelo, nuestro felipito. Entonces eso ya tiene una ingesta de una cantidad de sal en el producto, digámosle. Después tenemos también nuestros alimentos enlatados, también consumimos. Nuestros fideos tienen sal. Entonces nuestra ingesta de sal diaria promedio en la población paraguaya es altísima. Y lo recomendado es hasta 2 gramos y nosotros sobrepasamos ampliamente luego la ingesta de sal. Entonces la primera medida es disminuir la ingesta de sal. La segunda medida es estar en el peso adecuado. Yo puedo estar en el peso adecuado, pero ser acelerado, ser adrenérgico y estar ansioso. Entonces esa es otra condición. Y otra Es condición decir, ejercicios. fundamental. 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 Caminata, ¿sí? Caminata, si es posible, diaria. Hay personas que te responden, pero yo camino todo el día en el trabajo, yo me voy al Poder Judicial y camino, no sé, me subo las escaleras, bajo las Pero escaleras. no. No es igual. No. No es igual. La caminata tiene que ser en condición relajada, si es posible, al aire libre, pero si puedes usar caminadora mejor. El efecto es moverse, ¿verdad? Porque tiene que estar relajado. Se ha demostrado que el cambio de oxígeno es mejor si vos estás relajado. Sí, eso está demostrado. O sea que lo que yo camino en condiciones de estrés, en condiciones de trabajo, no. Tiene que ser, si es posible, en estado de relajación. Doctora, hablabas hace segundos de que la sal se constituye como una especie de enemigo para el tema de la presión alta. Sí. 2 preguntas. ¿La ingesta continua durante un largo tiempo genera presión alta en la persona? Y en segundo lugar, la segunda parte es, esa presión alta que uno puede adquirir por N motivos, uno puede ser por el tema de la sal, ¿es reversible o no? Sí, la ingesta excesiva de presión alta per se ocasiona hipertensión arterial. Quiere decir que por sí sola ocasiona hipertensión arterial. Lo que pasa es que mantenido en el tiempo, esa arteria ya se vuelve rígida. Es rígida. Por eso son dos elementos que se suman, digamos así. La ingesta crónica y el envejecimiento que va acumulándose. Si es solo por ingesta, al disminuir la sal, tiene que revertir. Pero eso se daría en personas jóvenes. Doctora, el famoso 12-8 o 120-80 Sí. es, digamos, el número ideal, ¿verdad? Sí. La cifra ideal del tema presión. ¿Hasta dónde es un rango todavía aceptable y desde qué cifras es preocupante? Realmente, si vamos a ser así drásticos, digámosle, o no drásticos, cifras por encima de 140-90 mantenidas ya nos debe preocupar. Yo no puedo esperar a tener un evento, una complicación cardiovascular, porque yo creo que en esta mesa, quien más, quien menos va a conocer un familiar que tuvo el antecedente de un accidente cerebrovascular, se llama, pero en términos comunes se dice derrame, ¿verdad? Sí. Todos conocemos a algún familiar que tuvo un derrame o un infarto, y eso se ve condicionado o predispuesto por ese pico de presión alta.
¿Entendés? Entonces yo no puedo esperar tener presión alta, o sea, que tener un síntoma para saber que yo soy hipertenso. Eso ya es una complicación. Nosotros tenemos que llegar antes al paciente hipertenso. Con ese 140-90, si yo con dieta, caminata, no logro controlar, yo ya tengo que iniciar después la medicación. Y cuando la baja es relativamente baja, vamos a poner un caso hipotético, doctora, que una persona tenga 15 o 150 de presión sistólica y la diastólica tiene 70. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Es grave también? Realmente el padrón de riesgo es la diastólica muy alta, ¿verdad? La diastólica alta es el indicativo de mayor riesgo, digámosle, ¿verdad? Pero en ese caso del 150-70 ya se recomienda la disminución de la ingesta y el control periódico más cercano. Y si no logro controlar, ahí se entra con la medicación. Ah, ya. ¿Y hay medicaciones específicas para mantener un nivel de presión arterial relativamente normal? Sí, hay muchísimas medicaciones, pero un concepto que quiero dejar también. Una cifra por sí sola, nomás una medición que yo haga con este aparato por sí sola no hace el diagnóstico de presión alta. Tienen que ser 3 cifras en 3 situaciones diferentes. Y el paciente tiene que estar relajado, con 10 minutos de reposo, sentado y con el brazo apoyado a la altura del corazón. Entonces, para yo declararme hipertenso, tengo que tener las 3 cifras, las 3 medidas diferentes, ¿verdad? Una medición aislada no hace el diagnóstico. Claro. Tienen que ser las 3 veces, ¿verdad? Doctora, vamos a entrar un poco en lo que Sí. es la salud pública, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestro país en esa materia? Especialmente en los números, ¿verdad? Sí. ¿Podría darnos una especie de diagnóstico así a priori, así a lo que puedas conocer vos de la experiencia de los números que hacen? Sí, realmente no es a priori. Tenemos la última encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular que se hizo en el 2022 y tenemos una prevalencia del 42.6% de hipertensos. O sea que de 10 paraguayos, 4 son hipertensos, de los cuales tenemos un alto porcentaje que no se conoce hipertenso. Y también tenemos lo que se llama baja adherencia al tratamiento. El paciente que es hipertenso, por algún motivo se siente bien y abandona la medicación. Eso es muy frecuente en nuestra población, cultura, ¿no? en nuestra cultura popular, digámosle. Sí. Es muy frecuente. Entonces aquí aprovecharía el espacio para instar, ¿verdad?, que el paciente hipertenso continúe con su medicación. Sí. Debe continuar. A veces se ajustan, si hay determinadas situaciones de estrés, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, una jubilación, ¿verdad? O, qué sé yo, un trauma familiar, ¿verdad? Entonces se ajustan, ¿verdad? O cuando hace demasiado calor, a la inversa, se bajan un poquitito los antihipertensivos, ¿verdad? Porque nosotros, viste que pasamos de estas temperaturas de 50 grados, entonces si el paciente hipertenso toma diuréticos, ahí generalmente se baja un poquito la pastilla porque es para orinar, digámosle. Entonces el paciente hipertenso de vez en cuando tiene que ir también a su control. Doctora, ya señalaste el excesivo consumo de sal como una de las razones Sí. de la hipertensión. ¿Cuáles son otros factores que inciden en esta enfermedad? Otra es per se es la carga genética. Eso estamos genéticamente determinados, ¿verdad? Eso ya te viene de fábrica, ¿verdad? Ya te viene de fábrica, venimos ya con el rótulo de fábrica, ¿verdad? Sí. La carga genética es altísima. Se tiene que convivir entonces con eso. Sí, después el sobrepeso. A mayor peso, más presión arterial. Fíjate que es algo simple, es un mayor volumen que el corazón tiene que bombear para irrigar todo eso, ¿verdad? Entonces, hay una proporción directa entre el sobrepeso y la hipertensión. Ajá. Otro factor determinante es la diabetes. La diabetes con la hipertensión es, no sé. Pésima combinación. Pésima, la peor combinación, ¿verdad? También nosotros tenemos un porcentaje alto de diabetes, ¿verdad? Entonces, eso es determinante. Y el otro factor es el tabaquismo y el sedentarismo, el que yo me mueva poco. Viste que ahora la mayoría usamos las pantallas, ¿verdad? Y eso es inevitable. Las pantallas, la notebook está para quedarse, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que introducir alguna forma de movernos. Doctora, para comentar y precisar, acabas de decir que una fórmula muy peligrosa es la combinación de la diabetes con la hipertensión. Sí. ¿Por qué esa dupla es tan peligrosa y dañina para el ser humano, para una persona?
Porque vienen, como te voy a decir, la codificación genética viene junta. Entonces, el factor de riesgo de la diabetes sumada a la hipertensión, ¿qué es lo que hace? La diabetes per se ocasiona también lo que se llama vasculopatía periférica. Endurece y es estenosa, digamos, la estenosa es estrecha las arterias. Y si a esa estrechez y a eso yo le sumo la presión alta, ahí vienen las complicaciones mucho más tempranas. Mucho más temprana. Un diabético con hipertensión tiene complicaciones cardiovasculares mucho más temprano que una persona no diabética. Y también porque es pésima, porque el diabético a veces tiene lo que se llama neuropatía periférica, no siente. O sea, yo puedo estar teniendo un infarto grande y que se me enmascara el síntoma. Entonces, es por eso que es pésima la complicación de diabetes con la hipertensión. Pero es tratable, existen fármacos, maneras, cambio de hábito de vida para que uno se conduzca de manera normal. Existen fármacos, existen los diferentes gradativos para controlar el azúcar, la glucemia. Existen diferentes fármacos que yo voy perfilando al paciente, qué le voy a dar, qué te voy a dar a vos, qué te voy a dar a vos, qué te voy a dar a vos, ¿verdad? Existen fármacos, por eso que el tratamiento, las primeras consultas son importantes porque uno individualiza al paciente y va perfilando al paciente. ¿La consulta con quién es? ¿Un cardiólogo o un clínico? ¿O cualquier tipo de especialidad médica? Y la primera, si no hubiese complicaciones, en la primera consulta puede hacerlo un clínico, un médico de familia, cualquier persona puede tratar la hipertensión. Después, una vez que yo haga el diagnóstico, yo me veo obligada a ver, nosotros llamamos en medicina lesión de órgano blanco. Si el paciente ya tiene alguna secuela, o en el corazón, o en el riñón, o en el ojo, ¿verdad? O en el cerebro, ¿verdad? Hay lesiones a veces silenciosas también en el cerebro. Doctora, una pregunta, me golpeó la cifra que hablaste del 42.6% de gente que es hipertensa, acá en Paraguay al menos, y sobre todo mucha gente que no sabe. Y esta es no una enfermedad, sino una calamidad sanitaria pública, diría yo. Mundial. Un calificativo. Sí. Ahora, con ese criterio y con esos guarismos, con esos porcentuales, ¿no sería, digamos, obligatorio para cualquier médico que atienda a un paciente, lo primero que tiene que hacer es tomarle la presión y elevar la preocupación a la persona y decirle, ojo, soy hipertenso con esta situación? Sí, por supuesto. ¿No se pronunció el Ministerio de Salud al respecto? Sí, está pronunciado. Hoy en día nosotros tenemos ya nuestras fichas electrónicas y la toma de la presión arterial es un campo obligatorio. O sea, como te vas a consultar hoy, con un oftalmólogo igual tiene que tomar. Igual. Si consultan salud pública, no le va a dejar avanzar en el campo de ficha médica si no llenan las cifras de presión arterial. Eso es clave. Es clave, es fundamental, es clave que nos controlemos la presión. Eso ya se está trabajando desde el programa. Se está trabajando en dos aristas, ¿verdad? Una es el Viceministerio de Rectoría. Nosotros basamos las guías y nos vamos distribuyendo, digámosle, las pautas de tratamiento en todo el país, en todas las unidades de salud familiar. Y después tenemos la arista de la población. Ahí es donde tenemos cierto déficit, porque es algo que implica mi cuidado personal. Claro. ¿Verdad? Y vos ya ves la cantidad de gente con sobrepeso, ya ves, por ejemplo, nuestras culturas de los sándwiches de lomito en los jóvenes. Pongo por decir, nomás puede ser una hamburguesa, lo que fuese, de X marca. Ves nuestras bodegas llenas, o nuestras estaciones de servicio, uno transita en hora de la madrugada y vos ves los chicos así, todos tomando, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos, verdad? Y lo que es autocuidado, ahí estamos en déficit. Quedó de lado. Una breve pausa, dura. Me encantaría. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.py. Nuestra invitada esta noche es la doctora María del Carmen Cabrera. Ella es cardióloga. Estamos hablando del tema hipertensión, el enemigo silencioso. Ella vino acompañada de su aparato de medición de presión y dijo, mucha gente tiene en su casa este aparatito,
pero sin embargo no sabe usar o no lo usa correctamente. Ella vino con la intención de mostrar cómo se tiene que usar eso, y yo voy a hacer lo siguiente. Conejillo de Indias. No sé si conejillo de Indias, pero voy a pedirle que me tome la presión la doctora María del Carmen. Ahí nomás te quedas, doctora. Bueno. Me acerco a vos, acá. Llegó la hora de la verdad, mi querido Marcos, ahora. Bueno, lo Marco, ideal... no duele, Marco, tranquilo. Bueno, ahí está. Lo ideal es que el paciente esté sentado con el brazo apoyado, porque el brazo tiene que estar a la altura del corazón, y con 10 minutos de reposo en casa. Bueno, estamos en un programa de televisión, Sí, así entonces que en un programa de no podemos televisión esperar y 10 no minutos. tengo la Y silla tampoco hemos cobrado el sueldo todavía. Y tampoco tengo la silla, ¿verdad? Para tomar. Sí. Entonces yo pongo el brazalete aquí, ¿verdad? El brazalete es de medida universal para el adulto, ¿verdad? Y dejo libre eso. Es muy importante esta forma. Es importante que esté sentado con el brazo apoyado a la altura del corazón sin haber tomado café previo o algo. Relajado, sumemos que hay. Entonces, este aparatito es fácil de usar, solamente tiene un botón central. La mayoría de las Muestra en marcas cámara, por favor. tienen, todos tienen esto, la mayoría tienen el botón central. Es solo el Ahí botón está. de abajo. apretar, sí, el Está azul. insuflando aire en este Está momento. elevando, vos sentís que te va apretando, Sí. ¿verdad? Está apretando, y nosotros tenemos que esperar que promedie, ¿verdad? El aparatito detecta si va a elevar más cuando va superando la sistólica. Por ahí Entonces, podemos mostrar, lo mientras, único doctora, que la esperamos- lectura a la teleaudiencia. Sí. Si podemos girar eso ahí para... No, no. Si puedes mostrar a la cámara. No, espera, me salió error. Porque tiene que estar Es que está en reposado tu movimiento, brazo. claro, claro. A ver. Lo que pasa es que yo me muevo y estoy hablando, entonces también Sí, le altera. sí. Si tiene que estar reposado, sentado. Pero por lo menos para mostrar la... Sí, voy a poner, pero me tiene que salir la cifra. Espero que no tengamos sorpresas con esta medición, Como dice- mi querido Marcos. Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Doctora, mientras estamos midiendo la presión arterial de Marcos, Sí. entre los dos tipos de equipos, en este caso un equipo de medición del brazo, existen también aquellos medidores de muñecas. ¿Cuál es más recomendable de los dos? Mira que ahora estamos ya con todos estos equipos. Los que más se distribuyen ahora son estos. Los de brazo. sí, los de los de brazo, digámosle, Ajá. que son los que realmente cumplen la modificación estándar. ¿Viste que está con cifras tensionales más altas aún? Sí, y claro. Está con cifras tensionales Mostrá, más no, altas. Vamos a mostrar, doctora. Mostrá, Sí, pero Mostrá. necesita un tratamiento. Él está asintomático y está con una cifra de 200, 130. Ajá, muy Está fuerte, muy estresado, fuerte. tiene que tener que ser medicado. Soy parte del 42% de la población. Sí, entonces y Hipertensa. está asintomático. Necesitamos, esta es la segunda toma ya que le estamos tomando, Sí, ¿verdad? claro. Tenemos que tomarle en mejores condiciones, sentado, relajado, pero evidentemente está hipertenso, está haciendo el programa y no se conoce hipertenso. Y es contra eso que estamos luchando, Claro. contra eso. Son cifras altas. Sí, muy altas. Sí, De muy acuerdo altas. a tu experiencia, doctora. Muy altas, muy altas. Tienen que estar tratados. La recomendación es ir a un médico, a un Sí. cardiólogo, sobre todo, que es una especialidad más específica para estos casos. Sí, más específica si hubiesen complicaciones, ¿verdad? En este caso me falta una que esté más relajado, le Claro. vuelvo a tomar y ya tengo que iniciarle una medicación. Doctora, en cuanto a grupos etarios, la afectación de la presión arterial elevada, ¿se da más en gente adulta o gente más infantil? ¿O depende de aquellos factores de riesgo? Mira, ahora estamos viendo lo que se llama un cambio en cuanto había hablado de lo que es el envejecimiento vascular prematuro, ¿verdad? Ujú. Mis arterias están, digamos, más ancianas de lo que es mi cuerpo, sería la traducción. Y entonces otro fenómeno que se está viendo ahora es que la hipertensión arterial esencial se está iniciando a edades más tempranas. ¿Qué quiere decir más temprana? Que ya tenemos adolescentes con cifras tensionales altas. Ah, Entonces en eso ya hay que introducir el cambio, el Entonces- hábito de vida. Tenemos también un aumento del sobrepeso en la población de adolescentes. Un 13.4% de nuestros adolescentes están con sobrepeso. Entonces fíjate nomás que ya es alta la proporción
Entonces, de sobrepeso. doctora, y el otro extremo son sí. los mayores de 60 Bueno, años. claro, hay una cosa que tenés que decirle a tu ministra, Sí, ¿verdad? Que tiene que obligarle a la gente a comunicar las cosas. Necesita que la población esté enterada de toda esta problemática, ¿verdad? Sí. Porque resulta que si nosotros nomás con un programa estamos descubriendo sí. que tenemos un problema de salud, especialmente de comunicación, ante toda esta problemática, entonces hay que empezar a trabajar en la comunicación, porque hay personas que no saben, no entienden y no quieren saber. Pero cuando tengan un problema de un pariente o algo así, va a ser tarde. Sí. Y ya nosotros hemos tenido varias entrevistas con personas en el aspecto de la salud pública, pero no vemos campañas ambiciosas, serias, que anuncien a la población esta problemática. Bueno. No, eso no, vos tenés que decirle nomás todo lo que nosotros te pedimos, pero esto es para que la gente sepa, es un servicio Sí. a la comunidad. Y esto que ustedes este espacio que me están dando para mí es un presente. Es un presente porque yo puedo llegar en términos sencillos a gran parte de la población. Y aquí yo estoy segura que de estos tres yo ya hice una obra de bien aquí. ¿Verdad? Yo estoy Sí, seguro que él va a tratarse. Yo le Sí, agradezco sí, mucho, por supuesto me deja preocupado el índice que me dio, pero asumo el compromiso de hacerme el tratamiento que corresponda. Ahora, la consulta es la siguiente, doctora. Quienes vivimos en la ciudad y una ciudad tan desordenada como Asunción, estamos más expuestos a la hipertensión. Claro. El estrés es una de las causas que más oxida. El tránsito, por sí, ejemplo, ¿verdad? Todo. El tránsito, si uno se pone a ver nuestro noticiero, usted da cuenta que nosotros constantemente estamos recibiendo información negativa. Constantemente. Y eso genera un estado de alerta en nosotros, por más que sea inconsciente. Genera un estado de alerta. El estrés es uno de los factores fundamentales. Doctora, Fundamentales. se habla mucho de la presencia de ateromas, que son esas placas o sustancias de grasa que uno tiene dentro por las arterias. Sí. Y que restringen el flujo sanguíneo, dicen Sí, los médicos sí. ustedes. ¿Eso incide de alguna manera en la existencia de ateromas en la presión sanguínea? Sí, van juntos, porque los ateromas, ¿qué lo hacen? Se pegan, se adhieren a la pared del vaso y va debilitando el vaso. La luz que tiene la arteria. Sí, primero va debilitando la pared misma y va obstruyendo la luz del vaso también. Ocasiona dos problemas. Y endurece también. Endurece, horada luego el vaso, la pared del vaso. Y puede tirar coágulos muchas Puede veces. obstruir completamente. Por eso es que los dos tipos de accidentes cerebrovasculares o derrame, que nosotros llamamos en términos populares, digámosle, algunos isquémicos, quiere decir que se obstruyó completamente el vaso, entonces esa región del cerebro no se oxigenó. O se produce la rotura ya de la arteria. La isquemia no solamente es cerebral, ¿no? O Sí, sea, la no. interrupción del Flujo sí se puede dar también a nivel cardíaco, que es el conocido como infarto. Ujú. El infarto es la obstrucción del flujo ¿Y a el nivel pulmonar, cardíaco. doctora? Y el pulmonar lo que ocasiona es el edema agudo de pulmón. Se lanza un coágulo grande, que puede ser de grasa o de coágulo mismo, y obstruye los vasos del pulmón. Entonces ahí hay un déficit de oxigenación tremendo y una Causa situación de muerte. de estrés agudo, Ajá. de choque. Sí. Sí. ¿Un ACV, un accidente cerebrovascular, es tratable o hay estadios diferentes de tratamiento y de solución? Hay estadios diferentes de tratamiento y de solución. Hay estadios diferentes, se estadifica. Pero lo principal es tratar el factor de riesgo, que es la hipertensión. Para evitar. La hipertensión es fundamental. La velocidad, la rapidez de auxilio en un caso de que una persona tenga un accidente cerebrovascular, ¿es importante? Es importante, no solo para el accidente cerebrovascular, sino para el infarto de miocardio. Esa es otra, aprovechar el espacio para enseñar eso, porque eso salva una vida. Primero para entender qué es Sí. infarto del miocardio, doctora. Infarto es la obstrucción del flujo de las arterias coronarias, las que nutren el músculo. Nuestro corazón es un músculo y está nutrido por las arterias que llevan la sangre. Esas arterias son pequeñas, se obstruye esa zona y se muere parte del corazón. En términos burdos, Sí. grandes, para que la población entienda. ¿Y qué síntomas da? ¿Qué síntomas? ¿Qué síntomas se Dolor de sienten? pecho, dolor acá, una opresión así, pero un dolor intenso acá en la zona de la corbata se le llama, ¿verdad?
El paciente generalmente, si es grande, el infarto se vuelve pálido, sudoroso y puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Y en los brazos tiene dolor y se irradia al brazo esa sensación de hormigueo, pero el dolor es intenso, con una sensación de disconfort, ¿verdad? Es en el caso del infarto del miocardio. En el caso de la ACV a veces puede empezar con cefalea, nosotros llamamos que es el dolor de cabeza así medio burdo que yo no voy entendiendo, o a veces estoy en un estado de vértigo, de mareo, ¿verdad? Pero si yo ya voy teniendo un dolor de cabeza persistente y si se acompaña de náuseas, ya es un indicativo para consultar en la brevedad posible. ¿Por qué? Porque demasiado cambia el pronóstico de ambas patologías si yo le auxilio en etapa temprana. El Ministerio tiene, Salud Pública tiene, no el Ministerio, ¿verdad? Todos los diferentes hospitales tienen la medicación para ayudar en esa etapa temprana. Entonces, llegar en un infarto antes de las 4 horas o llegar para una ACV dentro de la hora es fundamental. Sí. Doctora, se escucha habitualmente que los médicos recetan cuando uno asiste o va al médico en caso de presión alta el uso de diuréticos. ¿Por qué? ¿Qué relación existe una diuresis o el uso de diuréticos con la presión alta? Bueno, ¿para disminuir? Sí, ahí yo te digo que nuestra ingesta excesiva de sal, ¿qué hace la sal? La de retención de líquido. Retención de líquido, ¿ves? ¿Cómo sabes? ¿Ves? Que es algo fácil, retiene el líquido y entonces yo tengo que desematizar al paciente si el paciente está con edema. ¿Qué es lo que es el edema? Es la hinchazón. Nosotros vemos en nuestra población, así en las señoras, sí, a veces en los colectivos o el todo así, vemos el tobillo hinchado. Sí. Entonces, si yo veo edema, ahí doy diurético. Si no veo edema, si el paciente está bien tratado, bien cuidado, generalmente empiezo con otra medicación. Por eso que a veces se da el diurético, no siempre se da el diurético, pero hay veces que está indicado el uso de diuréticos. Ayuda a bajar eso, sí, en algunos casos. Sí. ¿Y cómo se trabaja del ministerio cuando usted señaló, por ejemplo, el tema del consumo excesivo de grasas? Sí. Las comidas rápidas. Las comidas rápidas tienen exceso de grasas, al cocinarse así rápidamente, no tiene el proceso debido. Sí, por eso le llama así, exactamente. Y pierden todos los nutrientes luego. Nos llenamos la panza, pero no absorbemos lo que necesitamos. Para nada. Sí, por eso no se recomienda. Los procesados, ultraprocesados, encartonados, lo que menos se recomienda. Doctor, sin embargo, estamos invadidos. Estamos invadidos y somos cómodos. Optamos por la comodidad. Pero bueno, pero eso es todo, no sé, es como un negocio, ¿verdad? Y ese negocio no se puede tomar, porque generalmente está en manos de gente de escasos recursos. Y no, a la inversa, así que esos negocios están en manos de gente con numerosos recursos económicos, así que por eso... Te refería a las grandes... A las grandes empresas, claro. Pero yo me estaba refiriendo a todos esos kiosquitos que están a la noche. Y fíjate que lo ideal sería que tengamos todas las escuelas saludables, ¿verdad? Que en nuestras escuelas no se oferten, ¿verdad? Pero vos te das cuenta, cualquier escuela, como decís, de cualquier estrato, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los encartonados, las golosinas, los diferentes tipos de bolsitas de comidas rápidas. Y eso es deleterio, eso hace mal a la salud. Doctora, estamos hablando de comida chatarra, comidas que son nocivas o peligrosas sobre todo para la presión arterial elevada. Hablemos un poco de la parte que habitualmente la mayoría de los varones y nos gusta beber en cierta cantidad cervezas y vinos y otros productos que tengan contenido alcohólico. ¿Cuál es el efecto que se aplica o sucede con la presión arterial, el insumo, la ingesta de estas bebidas? Bueno, la ingesta de las bebidas, ¿verdad? Es uno de los factores así de riesgo, digámosle, ¿verdad? Porque nosotros aumentamos tremendamente nuestro aporte calórico. Vos a tomar una cervecita o un whiskacho, ¿verdad? Vos estás aumentando tremendamente tu aporte calórico con la comida que estás comiendo. Fíjate nomás nuestro biotipo del común, te voy a decir, o de la mayor parte de la población. ¿Cómo describirías el biotipo medio del paraguayo? Biotipo medio, ¿cómo describirías? ¿Cómo? ¿En qué aspecto? En el aspecto físico. Una persona con una panza grande. Sí, con una panza. La panza es
que le Sí, gusta asado. Sí. Sí. Cervecero. Cervecero Exactamente. con asado, con chorizo Claro, picante. cervecero, con ¿verdad? apas, con Sí. chorizo picante. Bueno, y está demostrado que esta grasa visceral detona y lanza sustancias inflamatorias en forma continua. Por eso, la medición de la panza es uno de los criterios de riesgo que nosotros tenemos La también. adiposidad que uno tiene. En La esa parte. adiposidad central, sobre todo la panza. Porque fíjate, Pero- yo no pero- les dije a ustedes nomás describieron cuál Pero, es el doctora, biotipo, porque pero- es algo que vemos. Le conocemos, yo le conozco a muchos amigos, muchas personas conocidas que sí ingieren y hasta en forma desmedida cerveza sobre todo, pero son personas delgadas Sí, pero debe tener pancita. y no se les ve, al menos esconden muy Sí. bien. O entonces deben hacer hacen actividad O- física o- intensa, Sí, ¿verdad? claro, o sea que Entonces, a para lo poder mejor consumir compensa. cerveza, entonces chicos tendríamos que Sí, tiene que comenzar a correr moverse y trotar. Sí, exactamente, mucho más. Espera, no vaya a hablar de una minoría, vamos a hablar de la La mayoría, mayoría claro. en este Sí. país. Y la mayoría, obesidad. Sí, obesidad, tiene una panza enorme, toman mucha cerveza, comen mucha carne, asado. Sí. ¿Cuál es el nivel de lo que, siguiendo el análisis de Oscar, la gradación de niveles de obesidad en la persona? ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo uno es obeso? ¿Cuándo es gordo? ¿Cómo podemos saber eso, doctora? Bueno, ¿Conocer? eso está estadificado por tablas, ¿verdad? De acuerdo al índice de masa corporal. Cuando más sube, está una gradación es leve, moderada o importante. Pero está todo estadificado por el índice de masa corporal, por la relación del peso y la estatura que vas teniendo. Eso los nutricionistas manejan súper bien, ¿verdad? Ya Tenemos sabemos. una tablita en consultorio, porque yo no sé Sí, de claro. memoria, ¿verdad? Pero está graduado ya. Vos, por ejemplo, estás dentro de tu rango de peso, ¿verdad? Ujú. Pero uno de los factores con lo que más cuesta luchar es eso. La obesidad La mórbida. obesidad. Y mórbida y no mórbida, igual la obesidad es obesidad, ¿verdad? Y la obesidad es considerada una enfermedad crónica. Esa enfermedad. Es una enfermedad. El obeso vive, se llama en un estado proinflamatorio continuo. Continuamente está inflamado el cuerpo, digámosle. Y es habitual, doctora, en tu experiencia médica, de que aquellas personas obesas tienen habitualmente una presión arterial superior a lo que debería tener Sí. por el eso simple es. hecho de la obesidad. Por el simple hecho de la obesidad. Por el simple hecho de la obesidad va relacionado a mayor peso, mayor hipertensión arterial. Voy a hacer una caminata rápidamente. Por un corte. Sí, porque, o si no, ya me estaba asustando, doctora. No, un breve corte, porque enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. En realidad, hoy es la noche más hipertensa, ¿eh? Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestra invitada esta noche es la doctora María del Carmen Cabrera. Estamos hablando de hipertensión, el enemigo silencioso. Nos dejó asustados, yo sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, soy un poco el reflejo de 42% de la población y posiblemente más, doctora, ¿eh? Así que, estamos hablando recién del tema de asado, chorizos, los embutidos. Están allá a la cabeza de los alimentos que no deberíamos consumir, ¿verdad? Así, alto contenido de sal, alto contenido de conservantes. Embutidos luego está así, si vamos a ver así, no sé, alto, no sé. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si yo me voy a un asado que tanto queremos tomar, ¿verdad? Que es algo tan no sé, Tan paraguayo, algo que nos sirve para unir. Bueno, vamos al asado, pero seleccionemos nomás los alimentos, ¿verdad? No hace falta que yo me coma 3 chorizos en la picada. Ya disminuyo. O selecciono mi asado con una ensalada, en vez de comer mi ensalada rusa, que ya tiene mucha mayonesa, que la papa lo estándar acá, ¿verdad? Elijo un poquito la de tomate y me puedo tomar mi copita de vino. ¿Verdad? El vino, por ejemplo, se considera No digas más saludable. copita, mi copa de vino. Mi decís vos, copa ¿no? de vino, bueno, mi Porque copa de vino, ¿verdad? O en todo caso tomo mi cerveza, pero entonces sí no me como los chorizos y selecciono mi lechuga. O sea, graduar. Graduar El y vino seleccionar. es, diríamos, más saludable Sí. que la ingesta de la cerveza. Sí, el vino es mucho más saludable. Ajá. Pero un vino en botellas. No, el en vino medidas cartonado. Es que se está queriendo Claro, hacer, doctora, en bebidas es que se está racionales. queriendo hacer, tomo vinito y más cosas y pagarle esa botella así. No, Vamos. pero el vino es más saludable. El vino Por es más supuesto, saludable. sí. Doctora, estaba hablando de que Distinto. casi la mitad de la población, vamos redondeando, sufre de hipertensión. Sí.
¿Qué le podríamos decir a las personas que hoy nos están mirando? Porque si hacemos una proyección de la situación, mucha gente que nos estará mirando no conoce su situación de presión arterial que puede tener. Sí. ¿Qué le podríamos sugerir que haga a partir de ahora? Que se controle. Que se controle, ¿En sus que se casas o en una controle. farmacia? Mira, en la farmacia se pueden controlar también. Y a las personas que ya son hipertensas también les sugeriría que tengan su aparatito. No es muy caro, ¿verdad? La persona que puede comprar puede controlarse, pero que se controle la presión arterial. Porque aparte de esto, existe también lo que se llama hipertensión de bata blanca. Ese es un tipo de hipertensión. ¿Qué es eso? La persona que se va al médico se estresa en forma involuntaria. Sí. Y todas las veces que se va, tiene la presión alta. Ya se asustan, Sí, el médico se asusta. sí. Entonces, el registro de presión arterial en el domicilio es muy importante y hoy en día es aceptado. Entonces, que el paciente, si no puede comprar, que se controle o en la farmacia o en salud pública, o si puede comprar, que aprenda a usar el aparato. Que te tome los 10 minutos de descanso, que se siente, ponga el brazo a la altura del corazón y que esté relajado y tome su registro de presión arterial. Hoy día se aceptan esas cifras. Entonces eso nos da un perfil del paciente. Y que camine, ¿verdad? Que camine es fundamental, ¿verdad? Fundamental, porque si te va a probarte nomás y después te va a tomar otra vez eso que te gusta, o el vinacho. Y... Sí, nos gusta todo, vino, cerveza, whisky, afines. A todos nos Forma gusta. parte, el placer forma parte de la vida de todo ser humano. Pero hay que hacer ejercicio. Sí. ¿Y las gaseosas? Y las gaseosas también tienen alto contenido de sodio, altísimo, y son procesados, ¿verdad? A mí me causa dolor en el alma cuando a veces veo biberón con gaseosa. Eso es, no sé. Envenenar a ese bebé. Sí, eso es Y los horrendo. jugos, pero no los jugos naturales, sino esos jugos que se venden Todos los jugos encartonados. Hoy se Esos jugos. preconiza, todos los encartonados, todos. Se preconizan las frutas, si es posible que que el chico muerda la fruta. O una fruta en vez del jugo encartonado es toda la vida mucho más saludable. Pero una cosa es el cloruro de sodio y otra cosa es el sodio. Los conservantes tienen todos sodios. Todos los conservantes tienen sodio. Y una gaseosa también. Y una gaseosa también Aunque tiene sea conservantes, light, aunque sea light. Agua, entonces. Tiene menor contenido, sí, pero tiene. Y aparte de al ser una bebida así muy procesada y azucarada, no ayudamos en nada. ¿Hay mayor cantidad de hipertensos, hombres o mujeres? Ay, ahora mismo no recuerdo, pero casi es poca la diferencia. No lo sé. Medio que es bien democrático el tema. Sí, bien democrático, ¿verdad? Bien democrático, porque las mujeres pasando la menopausia hacen el pico de presión alta, porque ya no tienen la protección del estrógeno. Doctora, ¿cuál es la experiencia o los datos, las informaciones estadísticas que se tienen con Paraguay con respecto a los otros países, sobre todo en el área de América? Y Paraguay y Argentina están en uno de los puntos más altos de hipertensión arterial. La Argentina también. ¿Por la carne será y la sal? Y deben ser por nuestros hábitos alimentarios son muy ¿Y similares. los asiáticos, doctora? ¿Qué se sabe? ¿Tienen alguna información? La World Heart Federation, que es la Asociación Mundial del Corazón, nos quitó las cifras de enfermedades cardiovasculares. Y la epidemia o pandemia, diríamos, es a nivel mundial. O sea que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es igual casi en todos los países, ¿verdad? Hay países asiáticos que tienen diferente dieta. Por ejemplo, Turquía tiene uno de los índices más bajos de hipertensión. ¿Sí? Sí. Tienen otro estilo de alimentación. La alimentación, sí. Doctora, ¿cuál es el índice de mortandad de enfermedades cardiovasculares aquí en Paraguay hoy día? Ahí sí que me pones triste porque es la primera causa de mortalidad en el país. La primera causa. La primera es... Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad a nivel Más país. que el cáncer inclusive. La segunda es el cáncer. Y la tercera las enfermedades externas, las de accidente. Es un Sí. dato Preocupante, ¿eh? Sí, son datos preocupantes, pero como dice aquí, el manejo de la información es fundamental, ¿verdad? Hacemos las campañas, pero cuestan, pues es autocuidado. Autocuidado, aprender a comer, aprender a controlarme. Y si me detecto hipertenso, no abandonar la medicación. ¿Cómo convencerle a una persona que tiene que cuidarse, medirse e irse al médico? Hay ¿Cómo una le cosa que convence? te quiero interrumpir ahí, Sí. porque estuviste hablando de comunicación, ¿verdad? Sí.
Bueno, nosotros es más probable que si empezamos desde el colegio, los colegios públicos y los colegios privados, todos los colegios, todo el sistema educativo, si empezamos con mayor educación, de salud, ¿verdad? Vamos a lograr con el tiempo que la gente aprenda más a cuidarse que hacer campaña para los viejos como nosotros, ¿verdad? Hay dos diferencias. Y tengo una cosa muy notable, hermano. Durante todo el tiempo en el Paraguay se tomaba y se tiraba las cosas en la calle. Te iban en el auto y vos tirabas las cosas en la calle, ¿verdad? Luego vino una gran educación con los jóvenes, con los chicos, y eso cambió. La gente hoy hasta tiene vergüenza cuando a sus hijos le dicen, papá, no vaya a tirar. Entonces viene de la educación de abajo. Sí. Por eso cuando te hablé sobre el tema educativo, sobre campañas, pienso que tiene que comenzarse por los niños. Ellos tienen que ser los que absorban este tipo de información que estás dando con un lenguaje que sea propio para ellos, Claro. ¿verdad? Estamos hablando en ese tema. Pero ahí tenemos que empezar la comunicación. Discúlpame, Rubén, pero quería nomás meter eso a lo que vos ibas a decir. Yo creo que no, sí, quizás sea una de las formas de luchar contra este flagelo nacional, mundial también. Pero yo no confío mucho, es una de las vías. El tema de la vacunación. Comunicaciones por todos los medios de que, sobre todo, que hay que vacunarle a los niños. Sí. Y ahí las vacunas expiran, pasan el tiempo y ya no se pueden utilizar por la expiración, porque la caducidad de esa vacuna. O sea que no es solamente, estoy de acuerdo, hay que hacer eso y seguramente muchas otras acciones. Y agregarle una cosa, agregarle algo. Aquellos que no están a tiempo, que no usan las vacunas, todas las necesidades, tiene que tener una especie de castigo o por lo menos de, no sé. Oscar, la doctora comentaba, decía, mucha gente que se da cuenta que tiene hipertensión y abandona a su médico. O sea, que no es problema de educación ni de conciencia. Un poco mejor ya se va. Sí. Pero No va sé a si ser, es no problema sabemos, de no podemos estupidez. saber que no sea educación porque aún no hemos tenido una educación generalizada de años, ¿verdad? Eso con el tiempo recién vamos a poder medir. Pero es fundamental. No, hicimos una campaña hace un tiempo de escuelas saludables, ¿verdad? Pero al final, a la larga, o sea, que hacemos la campaña, digámosle, y después volvieron otra vez todos los kiosquitos, los encartonados, ¿verdad? Porque uno opta por la practicidad y por la comodidad. Y no Entonces, solamente eso, es doctora. algo muy... Y hay un muy tema que vos no notorio. querés decir más seguramente, ¿verdad? Es negocio para unos pocos el tema de la provisión de alimentos para las escuelas. Entonces, siempre el menor costo para mayor ganancia. Entonces le dan cualquier cosa. Hace unos días aparecieron alimentos en mal estado. Ah, ese es otro Hasta eso. problema, ¿verdad? Y sí, ese es otro problema, ¿verdad? Y otro problema también asegurarnos que ningún niño paraguayo pase hambre, ¿verdad? Y esa es una realidad que nos compele ahí en el día a día, todos los días en la calle, ¿verdad? O sea, nosotros vemos niños así con, como te dije, con la biberón, la gaseosa en el biberón. Sí, este es un estado desorganizado. ¿Te imaginas que tiene un Ministerio de Salud en el que, digamos, insta a la gente a vacunarse, a tomar medidas para prevenir su Hipertensión. hipertensión, todo ese tipo de cosas, pero a la vez este estado fabrica alcohol? Ay. Y, Ah, las cosas de la vida. sí. Doctora, existe un plan nacional de lucha contra la diabetes y la presión arterial, inclusive porque son estos flagelos que es una cuestión de salud pública. Sí, existe ¿Qué- el Programa Nacional de ¿Qué se hace con respecto a eso? Básicamente tengo dos aristas, la arista educacional para médicos y la arista a la población. Y se hacen las campañas en la población. Uno se va, viaja y tratamos de proveer, primero que la terapéutica sea adecuada, ¿verdad? Que esté acorde a las guías del mundo, ¿verdad? Y hacemos la campaña de educación médica continua, se llama todas las unidades de la unidad de salud familiar. Uno se va a las guías, se les enseña que todos los protocolos sean estandarizados a nivel país. Y después se hacen con las gobernaciones también las charlas comunitarias, ¿verdad? Porque después no tenemos también todos los recursos como pruebo. Y repito, este es un presente para mí, ¿verdad? Poder llegar a través de la televisión en términos así, en lenguaje tan simple,
que me puedan escuchar. Yo estoy segura que más de, no sé, 2, 3 personas me estarán escuchando, ¿verdad? No sé cuántos Seguro, será el ranking, No, ¿verdad? seguro. Por eso te digo, Tenemos respuesta. es un presente. Entonces, hacemos la campaña. El Programa Nacional de Diabetes también trabaja muy bien. Se asegura que al diabético no le falte su insulina o sus hipoglicemiantes orales, ¿verdad? Y se está trabajando. Doctora, yo estoy seguro que si tan siquiera una sola persona que está en su casa, la doctora le pudo haber llegado con la preocupación y se va mañana al médico o tiene su medición, este programa habrá cumplido con creces su función. Yo creo que sí. Doctora, el hecho de las imágenes, una ecografía, por ejemplo, que receta el médico, ¿se puede conocer las condiciones en cómo están las arterias cercanas al corazón? Sí, se puede conocer. Primero, se estadifica, se solicita lo que se llama ecocardiografía, esa es mi especialidad, ¿verdad? Se hace la ecografía del corazón y uno ve básicamente el grosor del músculo cardíaco. Si el paciente fue hipertenso mucho tiempo, yo ya veo esos músculos muy engrosados. Entonces ya tengo alerta. Después se hacen los estudios de los vasos, del cuello, las carótidas y todo eso, y yo puedo ver el flujo, si está obstruido o no, ¿verdad? Y después si hago, también puedo hacer de los riñones, puedo ver si el riñón está tomado o no está tomado, ¿verdad? Entonces sí se hacen. Salud Pública tiene, ¿verdad? Y con respecto a los estudios, a veces lo que tenemos es, no podemos satisfacer la demanda en la brevedad que el paciente quiere, pero más a veces es la ansiedad, digámosle, del paciente. El paciente tiene temor y quiere lo más rápidamente posible. Y como trabajamos por turnos agendados, a veces no satisfacemos esa demanda en la brevedad que el paciente quiere. Vos estás hablando, doctora, como hospital de clínicas. En todos los lugares. En forma general. Pero doctora, es preocupante. Vamos al caso específico de IPS. Cuando el médico señala una ecocardiografía, por ejemplo, para hacerse, y no voy a equivocarme seguramente, que uno tiene una fecha distante de 6, 8 o 10 meses en el futuro. Pero eso es atendible, es comprensible, es normal. No es comprensible. ¿Es atendible eso? Mira, en el caso, si hablamos de la hipertensión, por ejemplo, el tratamiento ya tiene que estar instaurado, ¿verdad? Claro. No va a depender del estudio de imágenes. Porque la clínica del paciente manda la conducta. La clínica es soberana. La clínica es soberana, la clínica del paciente. Si el paciente está hipertenso, yo tengo obligación de tratarle, ¿verdad? La ecocardio es para estadificar el estadio, pero yo mientras ya estoy tratando, ¿verdad? Hay muy pocas indicaciones así de extrema urgencia en la medicina para las imágenes. Pero uno tiene ansiedad, vos estás preocupadísimo porque vas a tener que esperar 6 meses. ¿Un infarto? Y un infarto se hace por el electrocardiograma. ¿Detecta? Sí, el electrocardiograma tiene una alta sensibilidad. ¿Ondas T que le llaman? Sí, el infra-ST o el supra, sí. Suavizaste un poco el tema de la distancia que señaló Rubén. Sí. Si se va ahora y dentro de 6 meses tiene que hacerse el estudio de imágenes, hay una distancia demasiado grande. Sí. No, yo no quiero desmentir tu trabajo, pero suavizaste un poquito. Sí. Me parece demasiado largo el tiempo, demasiado... se les pone a las personas, a los asegurados, en este caso del IPS. Y probablemente pueda ser así, ¿verdad? Pero fíjate que tanto nos quejamos a veces de la calidad de la medicina en el Paraguay, o a veces tenemos presidentes que van afuera para tratar, ¿verdad? Y a mí me gustaría también que la medicina paraguaya tenga el máximo nivel. ¿Y para eso qué necesitas? Que la gente del propio IPS tenga los mejores equipos. El mejor equipo médico. IPS yo no veo motivo para que no tenga el mejor ecocardiógrafo, por ejemplo, del mundo. Y no ¿verdad? tiene. Y no tenemos, y nos vamos a veces a los congresos y presentamos con las máquinas que tenemos, ¿verdad? Entonces, hay que darle al médico esa oportunidad de que tenga las reuniones clínicas de calidad, ¿verdad? La medicina es ciencia, tiene que haber, yo tengo que investigar la variable de tu hipertensión, yo te voy a pedir variable. disculpas, Leo, pero en nuestro país la salud es lo que menos se cuida. Y es una realidad. Y yo no quiero que vos no opines nada, pero nosotros vamos a opinar, ¿verdad? Es una vergüenza. Porque hay vergüenza aquí y vergüenza, que no tienen por qué haber. Puede que no haya un puente roto, lo que sea, pero que se cuide la salud. Porque se ha robado muchísima plata. Y eso es un pecado mortal. Si algún cristiano cree en eso, bueno, es un pecado. Porque no puede ser que se robe dinero de la parte de la salud. Y no debería, no debería. No debería ser. Sin embargo,
todos los días Oye, escuchamos. ya ahora acaba de decir la doctora de que en el caso específico del IPS, los equipos que se tienen son rudimentarios, prehistóricos, anacrónicos, vetustos, viejos. No, todo, lo que sea. Rubén. No es todo. Porque ella acaba de mencionar bueno, eso. no, de que, en algunos casos, En pero hay algunos otros casos. la parte cardiológica. Y no, estamos hablando de otra disciplina, por ejemplo, que tiene, qué sé yo, el tema de la parte de los ojos y demás cosas. No en todo, ¿verdad? No en pero todo, te digo nomás pero que lo que es te quiero decir dotarle es de que- lo mejor, ¿verdad? Tenemos que tener la salud pública, tiene que ser Sí, así. de lo tener- mejor. De lo mejor, Tiene ¿verdad? que ¿Por ser de qué? lo ¿Por qué mejor. escatimaríamos en tener el mejor equipo? Debería. Y el problema es que esa institución, como la mayoría de las instituciones del Estado, están contaminadas por la corrupción. Entonces, difícilmente avancemos. Lastimosamente se nos fue el tiempo, doctora. Bueno. Nos hubiera gustado seguir hablando contigo, así que, ¿sabes qué? Te vamos a volver a invitar. Bueno. Y seguro que la próxima vez tendré ya la presión normal. Ay, bueno, Dios te Espero que oiga, sí. sí, que te trates. ¿verdad? Gracias, Que doctor, te- por tu presencia. ok, Bueno, muchas gracias. Gracias, a doctor, por ustedes. venir. Ok, gracias. Igualmente, gracias a la audiencia. Será hasta el próximo programa.